Antes de empezar, te recordamos que el primer libro de esta obra magna ya fue subido a este canal. Te invito encarecidamente a verlo si te interesa. Mientras el primer libro se enfoca en la naturaleza de Dios, las pruebas de su existencia y la creación del universo, el segundo libro, titulado Mundo de los Espíritus, explora el ámbito de los espíritus y su influencia en el mundo. Profundiza en la esencia y características de los espíritus, su clasificación y el proceso de reencarnación. Este libro revela cómo los espíritus interactúan con el mundo físico y su vida en el más allá. El narrador que los acompaña hoy, es decir, yo, va a leerles los capítulos más interesantes y esenciales de ese segundo libro. Espero lo disfruten. Libro segundo. Mundo espírita o de los espíritus. ¿Qué definición se puede dar de los espíritus? Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. La creación de los espíritus ¿es permanente o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? Es permanente. Dios nunca deja de crear. ¿Los espíritus tienen fin? Se comprende que el principio del que emanan sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tiene un final. Hay muchas cosas que vosotros no comprendéis, porque vuestra inteligencia es limitada, lo cual no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que es comprensible para su padre, ni el ignorante comprende lo mismo que el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no tiene fin. Es todo lo que podemos decir por ahora. Los espíritus constituyen un mundo aparte, fuera del que nosotros vemos. Sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorporales. El mundo corporal podría dejar de existir o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espiritual. Sí, son independientes. No obstante, su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar uno sobre otro. Los espíritus tienen una forma determinada, limitada y constante. Para vuestros ojos, no. Para los nuestros, sí. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un resplandor o una chispa etérea. ¿Esa llama o chispa tiene algún color? Para vosotros varía entre lo oscuro y el brillo del rubí, conforme el espíritu sea más o menos puro. ¿Los espíritus son iguales o existe entre ellos alguna jerarquía? Son de diferentes órdenes según el grado de perfección que han alcanzado. La clasificación de los espíritus se basa en su grado de adelanto, sus cualidades adquiridas y las imperfecciones que aún deben superar. Esta clasificación, aunque no absoluta, presenta un carácter definido en su conjunto, con transiciones imperceptibles entre los grados, similares a los matices del arco iris o las etapas de la vida humana. La clasificación de los espíritus no cambia el fondo de la ciencia. Es una herramienta para comprender mejor sus características. Los espíritus se dividen en tres órdenes principales. El primer orden está compuesto por los espíritus puros, quienes han alcanzado la perfección y están libres de la influencia de la materia. Estos espíritus gozan de una dicha inalterable y viven en la eternidad junto a Dios, sin la necesidad de reencarnarse. El segundo orden comprende los espíritus buenos, que se dividen en 4 clases. Los espíritus benevolentes son conocidos por su bondad y limitados conocimientos. Los espíritus científicos se destacan por su amplitud de conocimientos, aplicados principalmente desde un punto de vista útil. Los espíritus sabios tienen una combinación de cualidades morales y capacidad intelectual,
proporcionando un juicio equilibrado. Los espíritus superiores reúnen ciencia, sabiduría y bondad, comunicándose con dignidad y ofreciendo las nociones más justas sobre el mundo incorpóreo. El tercer orden está formado por los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia y una propensión al mal. Este orden se subdivide en 5 clases: los espíritus impuros, que se complacen en el mal y el engaño; los espíritus frívolos, que son ignorantes y burlones, causando molestias y enredos; los espíritus pseudocientíficos, que a pesar de sus amplios conocimientos, están llenos de prejuicios y errores; los espíritus neutros, que no se inclinan claramente hacia el bien o el mal; y los espíritus golpeadores y perturbadores, que se manifiestan a través de efectos físicos y materiales, causando perturbaciones. Progresión de los espíritus. Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerlos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad, y para aproximarlos a Él. Para ellos, la dicha eterna e imperturbable reside en esa perfección. Los espíritus adquieren esos conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión y llegan más pronto al objetivo que se les asignó. Otros solo las sufren con quejas, y así, por su culpa, quedan alejados de la perfección y de la felicidad prometida. Ángeles y demonios. Los seres que llamamos ángeles, arcángeles y serafines forman una categoría especial de naturaleza diferente a la de los otros espíritus. No, son los espíritus puros, los que están en el más alto grado de la escala y reúnen todas las perfecciones. ¿Existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? Si hubiese demonios, serían obra de Dios. Ahora bien, ¿sería Dios justo y bueno si hubiese hecho seres eternamente consagrados al mal y desdichados? Si existen demonios, residen en tu mundo inferior y en otros semejantes. Los hombres hipócritas son quienes hacen de un Dios justo un Dios malo y vengativo, y creen complacerlo con las abominaciones que cometen en su nombre. La doctrina de los demonios, tal como se entiende hoy, carece de lógica. La creencia en los demonios puede tener sentido en culturas que no comprenden plenamente los atributos divinos, pero resulta ilógica para quienes ven a Dios como la fuente de toda bondad. La idea de que Dios creó seres para hacer el mal haría a Dios parecer injusto y maligno, lo cual es incongruente con la noción de un Dios benevolente. En realidad, los llamados demonios no son una creación directa de Dios, sino humanos y almas impuras que por su libre albedrío eligen el mal. Los verdaderos demonios son las personas imperfectas y malignas que a través de sus acciones desafían la bondad de Dios. Capítulo 3. Regreso de la vida corporal a la vida espiritual. ¿En qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Después de la muerte, ¿conserva el alma su individualidad? Sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? ¿En qué sentido se debe entender la vida eterna? La vida eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. ¿No sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros? Los que por haber alcanzado la perfección no habrán de sufrir más pruebas.
Esa es más bien la dicha eterna. No obstante, se trata de una cuestión de palabras. Llamad a las cosas como más os guste, con tal de que os pongáis de acuerdo. Separación del alma y el cuerpo. ¿Es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? No. A menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu, que ve llegar el término de su exilio. La separación se opera instantáneamente y por una transición brusca. ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? No. El alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él. Sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. También encuentra a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados, los va a visitar. El alma, cuando deja el cuerpo, ¿tiene de inmediato conciencia de sí misma? Conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. Capítulo 4. Acerca de la reencarnación. Sufriendo la prueba de una nueva existencia. El alma ¿tiene, pues, muchas existencias corporales? Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren mantenernos en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? No. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. ¿En qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? En espíritu bienaventurado, en espíritu puro. Capítulo 6. Vida espírita. El alma reencarna inmediatamente después de su separación del cuerpo. A veces reencarna inmediatamente, pero la mayoría de las veces lo hace después de intervalos más o menos prolongados. En los mundos superiores, la reencarnación es casi siempre inmediata, puesto que en esos mundos la materia corporal es menos densa. El espíritu encarnado goza en ella de casi todas las facultades que le son propias. Su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos. ¿En qué se convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? Es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino, que espera. ¿Cuánto pueden durar esos intervalos? Desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. Por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetuo.
tarde o temprano, el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia y abandonar el estado de errante. ¿Progresa el espíritu en estado errante? Puede mejorar mucho, siempre según su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. En el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, tiene en el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de suceder durante la vida. Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Si el espíritu elige la clase de pruebas que deberá sufrir, se sigue de ahí que todas las tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas y elegidas por nosotros. Todas no es la palabra, porque no se puede decir que vosotros habéis elegido y previsto todo lo que os sucede en el mundo, hasta las más mínimas cosas. Elegisteis la clase de pruebas. Los detalles son consecuencia de la posición en que os encontráis y a menudo, de vuestras propias acciones. Si el espíritu, por ejemplo, quiso nacer entre malhechores, sabía a qué tentaciones se exponía, pero ignoraba cada uno de los actos que llevaría a cabo. Esos actos son el efecto de su voluntad y de su libre albedrío. ¿Cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Es preciso que sea enviado a un medio en el que pueda sufrir la prueba que ha pedido. Tiene que haber analogía. Para luchar contra el instinto de la delincuencia, es necesario que el espíritu se encuentre entre personas de esa clase. Todo es una prueba necesaria para acercarse más a la expiación. El espíritu recuerda su existencia corporal. Sí, es decir que, dado que ha vivido muchas veces como hombre, recuerda lo que fue, y te aseguro que a veces se sonríe con compasión de sí mismo. El recuerdo de la existencia corporal se presenta al espíritu de una manera completa y repentina. Después de la muerte, no, le vuelve poco a poco, como algo que sale de la niebla, y a medida que fija en ella su atención. El espíritu recuerda en detalle todos los acontecimientos de su vida, abarca el conjunto de ellos con una mirada retrospectiva, se acuerda de las cosas en virtud de las consecuencias que ellas ejercen en su estado de espíritu. No obstante, comprenderás que hay circunstancias de su vida a las que no concede la menor importancia y de las cuales ni siquiera intenta acordarse. El espíritu recuerda todas las existencias que precedieron a la última que acaba de dejar. Todo su pasado se despliega ante él, como las etapas que ha recorrido el viajero. Sin embargo, como ya hemos dicho, no recuerda de modo absoluto la totalidad de los hechos. Solo los recuerda en virtud de la influencia que han ejercido sobre su estado presente. En cuanto a las primeras existencias, aquellas que se pueden considerar como la infancia del espíritu, se diluyen en la imprecisión y desaparecen en la noche del olvido. El hombre que en este mundo ha sido feliz, ¿echa de menos los goces que perdió al dejar la tierra? Solo los espíritus inferiores pueden echar de menos las alegrías inherentes a la impureza de su naturaleza, que ellos expían mediante sus padecimientos. Para los espíritus elevados, la dicha eterna es 1000 veces preferible a los placeres efímeros de la tierra. Capítulo 9. Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Los espíritus ¿ven todo lo que hacemos? Pueden verlo, pues ellos os rodean sin cesar. No obstante, cada uno ve las cosas a las que presta atención, ya que no se ocupa de las que le son indiferentes. Los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos. A menudo conocen hasta lo que querríais ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos,
no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. ¿Qué piensan de nosotros los espíritus que están alrededor nuestro y nos observan? Eso depende. Los espíritus traviesos se ríen de las pequeñas molestias que os ocasionan y se burlan de vuestra impaciencia. Los espíritus serios se compadecen de vosotros por vuestros defectos y tratan de ayudaros. Los espíritus profesan un afecto preferencial hacia determinadas personas. Los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien o con los que son susceptibles de mejorar. Los espíritus inferiores, con los hombres viciosos o con los que pueden llegar a serlo. De ahí su apego, efecto de la semejanza de las sensaciones. ¿Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo? Sí, el hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. El espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de éste, desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espiritual, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. ¿Podemos tener muchos espíritus protectores? Cada hombre tiene siempre espíritus simpáticos, más o menos elevados, que lo aprecian y se interesan por él, así como también hay otros que lo asisten en el mal. ¿Por qué la acción de los espíritus sobre nuestra existencia es oculta? Además, cuando nos protegen, ¿por qué no lo hacen de una manera ostensible? Si contaseis con su apoyo, no obraríais por vosotros mismos y vuestro espíritu no progresaría. Para que pueda adelantar, el espíritu necesita experiencia, y a menudo es preciso que la adquiera a expensas de sí mismo. Tiene que ejercitar sus fuerzas, sin lo cual sería como un niño al que no le permiten que camine solo. Cuando estemos en la vida espiritual, ¿reconoceremos a nuestro espíritu protector? Sí, porque con frecuencia ya lo conocíais antes de encarnar. Capítulo 10. Ocupaciones y misiones de los espíritus. ¿Los espíritus tienen alguna otra cosa que hacer, además de mejorar personalmente? Cooperan en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios, del que son ministros. La vida espiritual es una ocupación ininterrumpida, pero no es penosa como la de la tierra, porque en aquella no existen el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. Los espíritus inferiores e imperfectos desempeñan también un papel útil en el universo. Todos tienen deberes que cumplir. ¿Acaso el último de los albañiles no coopera en la construcción del edificio tanto como el arquitecto? Entre los espíritus, ¿los hay ociosos o que no se ocupan de nada útil? Sí, pero ese estado es temporario y se encuentra subordinado al desarrollo de su inteligencia. Es cierto que, tal como sucede entre los hombres, hay espíritus que solo viven para sí mismos. Con todo, esa ociosidad les pesa, y tarde o temprano el deseo de adelantar les hace experimentar la necesidad de estar en actividad. Los espíritus examinan nuestros trabajos artísticos y se interesan por ellos. Examinan lo que puede probar la elevación de los espíritus y su progreso. ¿En qué consisten las misiones que se pueden encomendar a los espíritus errantes? Son tan variadas que sería imposible describirlas. Además, hay algunas que vosotros no podéis comprender. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y vosotros no podéis penetrar todos sus designios. ¿Solo los espíritus elevados cumplen misiones? La importancia de las misiones depende de las capacidades y de la elevación del espíritu. El mensajero que lleva un despacho también cumple una misión, pero no es la misión de un general. El espíritu puede fracasar en su misión por su propia culpa. Sí,
en caso de que no sea un espíritu superior. ¿Cuáles son para él las consecuencias de ese fracaso? Tendrá que recomenzar su tarea. Ese es su castigo. Además, sufrirá las consecuencias del mal que haya causado. ¿Se puede considerar a la paternidad como una misión? Sin ninguna duda, es una misión. Al mismo tiempo es un deber muy grande que compromete, más de lo que el hombre cree, su responsabilidad para el porvenir. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que éstos lo orienten en el camino del bien. Además, facilitó su tarea dándole al niño una organización frágil y delicada que lo hace sensible a todas las impresiones. No obstante, algunos padres se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín para que den muchos y buenos frutos que de corregir el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por su culpa, ellos sufrirán la pena. Los padecimientos del niño en la vida futura también recaerán sobre los padres, porque no han hecho lo que de ellos dependía para su adelanto en el camino del bien. Conclusión. Podemos decir que Kardec nos lleva a una comprensión más profunda de cómo los espíritus interactúan con nuestro mundo. Nos revela que los espíritus, en sus diferentes niveles de evolución, pueden influir en nuestra vida, ya sea para guiarnos hacia el bien, o en algunos casos, para causarnos perturbaciones, según su grado de desarrollo moral. Con este libro, Kardec nos deja claro que la comunicación con los espíritus no es solo un fenómeno aislado o sobrenatural, sino una parte integral del progreso de la humanidad. Es una interacción constante entre ambos mundos, y cada uno de nosotros, a través de nuestras acciones y pensamientos, influye en ese intercambio. Así llegamos al final de este segundo libro, con la certeza de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en un proceso evolutivo que afecta tanto a los encarnados como a los desencarnados. Kardec nos prepara para lo que vendrá en el libro tercero, titulado Las leyes morales, libro que te narraré en el próximo video, donde exploraremos los principios que rigen nuestro comportamiento, el sentido de la justicia divina y cómo las leyes del universo guían nuestras decisiones y nuestro progreso moral. No te lo pierdas, porque será fundamental para entender nuestro propósito en este vasto plan espiritual.